ver la presentación que tengo creada. Em, Denme un segundo. La pueden ver correctamente, ¿cierto? Sí, Sí, se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar la grabación. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Víctor Quesada, yo soy académico de la facultad en la sede de Valdivia. Se me ha encomendado la tarea puntualmente de una sesión para abordar algunos ciertos temas que están en el marco de un temario, ¿cierto? Correspondiente a la instancia de examen de grado de ingeniería comercial y obviamente con la expertise de haber sido parte de comisiones tanto del segundo día como también, también instancias de elaboración de preguntas del primer día, ¿ya? Tanto esto sea para exámenes de grado preparados por cada una de las sedes, independientemente de la sede, de alguna forma, ¿cierto? La facultad en ese respecto ha acudido, ¿cierto? Siempre a sus académicos planta para poder elaborar y ahí ha formado grupos, ¿cierto? Relacionados con las áreas disciplinarias, donde participa el señor Carlos Fuentes en Concepción, don José Uribe en Santiago, eh, así también el señor Carlos Roldán en Valdivia, y quien le habla también que soy de Valdivia, ¿ya? Dicho eso, las temáticas puntuales a abordar en lo que refiere un poco a este examen de grado son las siguientes, ¿ya? De alguna forma están separadas en macrogrupos donde obviamente hay un foco, ¿cierto?, en matemática financiera, entendiendo que es básico, ¿cierto? Obviamente que ustedes puedan ser capaces de movilizar flujo a través del tiempo, valor presente y valor futuro, bajo un sistema de interés compuesto, y a su vez también dentro de matemática financiera también el concepto de tasas de interés y de descuento, ¿ya? Esta sea también para créditos en la elaboración de un cuadro de amortización, por ejemplo, o así también como factor de descuento en el caso de bonos corporativos, ¿ya? En lo que refiere por lo menos puntualmente a formulación y evaluación de proyectos o finanzas, uno, tenemos temática de flujo de caja, evaluación de proyectos con evaluación, criterios de evaluación de inversiones, ¿cierto? Como son temáticas de payback, BAWE, BAN, TIR, así como también estructura de capital, ¿ya? Principalmente con esto me refiero directamente a la tasa costo promedio ponderado al capital o tasa WACC, ¿ya? Y un tercer apartado que tiene que ver con finanzas corporativas y análisis financiero, donde hablamos temáticas de rendimiento y riesgo, conocimiento de los mercados financieros e instrumentos también, tanto instrumentos financieros de renta fija como de renta variable. Renta variable me refiero a las acciones y renta fija me refiero directamente a los bonos también como producto, ¿cierto?, del mercado financiero, ¿ya? Y a su vez también el análisis con respecto a elementos o factores de riesgo financiero, donde obviamente uno al disponer o la evaluación de un proyecto con o sin deuda, ¿cierto? Tiene incidencias en el flujo, pero a su vez también tiene incidencia en lo que refiere el aumento de esta tasa para poder descontar o que impacten de mayor forma, ¿cierto?, los flujos descontados, ¿ya? A su vez también reconocer que todas estas materias están vinculadas, ¿cierto?, con algunas fórmulas como las que ustedes pueden ver a continuación. En el caso puntual de valor presente y valor futuro, ¿cierto?, tenemos la fórmula de monto y capital. Si ustedes se fijan, también la segunda que es fórmula de capital o valor presente. También podríamos hablar de M por 1 más I elevado a menos N, exactamente lo mismo. Y a su vez también llevar, ¿cierto?, a valor presente rentas desconocidas o una renta que ya sea conocida, así como también agruparlas en el futuro con valor futuro y valor de presente de rentas, ¿ya? Rentas que de alguna forma son específicas y finitas, ¿ya? Entendiendo que también en un apartado de formulación y evaluación de proyectos, ustedes también es tangencial, pero igual lo tocan, ¿cierto? Lo que refiere a
perpetuidades, ¿cierto? Pero la perpetuidad, de alguna forma, el algoritmo es bastante simple, porque el valor presente de una renta perpetua es dividido solamente R dividido por I, como la tasa de descuento. ¿Ya? Señorita Martina, por favor. Hola, profe. Hola, señorita Martina, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Un gusto. Profe, ¿en la prueba van a estar las fórmulas? En la prueba van a estar las fórmulas. Siempre en los exámenes de grado se han adjuntado en los anexos las fórmulas a utilizar en finanzas. Es por eso que la instancia del examen de grado solamente deben estar con un lápiz, su calculadora regularmente y en lo posible científica, porque obviamente requieren la función exponencial, pero siempre en los anexos están planteadas las fórmulas. No hay nada que ustedes tengan que llenar un formulario o alguien de la comisión o el encargado de tomar la prueba ese día y responder consultas también, tuviese que escribir fórmula en la pizarra. Todas las fórmulas a utilizar van a estar en un anexo que se le entrega cuando le entregan este documento donde vienen las preguntas por áreas. Puesto que el caso puntualmente yo entiendo que se lo entregan con una semana de No, no, ya anticipación, estoy. con una semana de anticipación, y en esa semana de anticipación tienen solamente el caso historia. Todas las preguntas ustedes las conocen en la instancia del examen. No sé si respondo a su consulta, señorita Martina. Sí, profe. Igual tengo otra consulta, aprovechando que estamos empezando. Por supuesto, pregúnteme nomás y que es, después tiene la palabra don Fernando. ya, es que es acerca de las pruebas. Por ejemplo, hay menciones que dan dos pruebas de finanzas. Y en otros años anteriores yo vi que tenían dos clases de reforzamiento, uno de evaluación de proyectos y otro de finanzas como tal. Y mi pregunta es en realidad si se entregan dos pruebas diferentes y cuál es la diferencia entre las dos pruebas o es la misma materia, solo que son dos pruebas. Regularmente los profesores de las comisiones elaboran ambas, ¿ya? Es una sola comisión que vela por esas dos áreas disciplinares, entendiendo que de alguna forma en el caso de ser proyectos, ustedes seguramente que le van a entregar todo el insumo para que ustedes puedan elaborar los flujos de caja y también insumos para determinar la tasa costo promedio ponderado al capital o tasa WACC, incluyendo la tasa KPM. Eh, y eventualmente si tuviese un apartado adicional en la utilización de un criterio, porque ustedes visualizan alternativas de proyecto que, por ejemplo, tuviesen horizontes distintos, van a tener la fórmula de Bawe o también van a tener la fórmula de payback, que es la alternativa o criterio de proyectos que permite desempatar alternativas que tengan distinto horizonte. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. De nada, cita Martina. Había una segunda persona que me había levantado la mano igual. No me recuerdo el nombre, disculpen, porque estoy viendo el Era yo. listado. Mi Profe, estimado, tengo una consúlteme. consulta. ¿En la prueba está permitido el uso de calculadora financiera? Mire, yo lo que he escuchado es que es exclusivamente científica. Eh, Desconozco las razones, pero yo incluso pude conocer de que en alguna oportunidad cuando se envió un correo se reiteró esa instrucción de que fuese científica. Científica, ¿por qué? Porque eventualmente la única distinción entre uno y otro es que usted le pidieran calcular la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, por lo menos en la calculadora financiera, es crucial porque en el caso puntual de tener una calculadora científica, tendría que ir probando tasas para que esa tasa le diese a valor presente los flujos iguales a la inversión o el van cero. Pero siempre no, o sea, regularmente no se ha pedido cálculo de tasa interna de retorno, porque se ha estipulado de que la calculadora sea científica, no así financiera. Ya, muchas gracias. De nada, mi estimado. Consulta, dudas, inquietudes hasta el momento. Perfecto. Prosigo entonces. En lo que refiere a también un apartado de matemática financiera, son el tema de transformación de tasas efectivas y tasas nominales, ¿cierto? Entendiendo que la distinción entre una y otra es la cantidad de capitalizaciones que se tienen en el periodo.
Esto de alguna forma también ha sido poco frecuente en las evaluaciones. Yo por lo menos no he visto casos en el cual se tenga que imperiosamente calcular o transformar una tasa de interés, ¿ya? Regularmente por la cantidad de áreas disciplinarias que abarcan el primer día, así también el volumen, ¿cierto? O la cantidad de ejercicio práctico no es muy utilizada. De alguna forma, lo que sí es interesante en tasa de interés y tasa de descuento es la correcta ejecución de la tasa de costo promedio ponderado del capital o tasa WACC, que es la fórmula que nosotros podemos ver en este apartado, ¿cierto? En el último, como último algoritmo. Y a su vez también la complementariedad de la tasa KPM. La tasa KPM pasa a ser parte del rendimiento del patrimonio, que es KE, ¿ya? La tasa de rendimiento del capital propio. Ahí lo que se ha visto de forma regular en ocasiones anteriores es que en algunos casos entregasen el beta de la industria o el beta apalancado, ¿ya? Y ahí eso deriva en otra fórmula en la cual ustedes, según la estructura financiera, el escudo fiscal y el beta que ustedes le entreguen, que puede ser el industrial o usted determinar el beta apalancado, tuviesen que transformar ese beta, ¿ya? Principalmente con la incidencia que esto tiene en el KPM y posteriormente en la tasa WACC. Si ustedes obviamente acá plantean como factor el beta industria, ustedes acá tendrán el WACC sin apalancamiento. En cambio, si en el KPM ustedes disponen un beta apalancado vía la transformación que yo le estaba manifestando hace un momento, ustedes les va a dar un KPM apalancado y posteriormente si lo insertan en el KE van a tener un WACC apalancado, ¿ya? Esos son planteamientos que obviamente van a ser, depende del contexto del caso, ¿ya? Yo me recuerdo en alguna oportunidad haber visto de que un examen de grado tenía los flujos ya armados y lo que se pedía era el cálculo de la tasa WACC, pero la empresa tenía una estructura de deuda. Por ende, no pudiesen utilizar el beta industria, sino que tenía que sacar un beta atingente al nivel de deuda que la empresa tenía y posteriormente ese KPM apalancado se sustituía en el WACC para determinar un WACC apalancado. ¿Ya? Eso es lo que me recuerdo en alguna oportunidad haber visto en la historia, ¿cierto?, de estos exámenes de grado, ¿ya?, de ingeniería comercial. Em, Posteriormente, a tasas de interés y de descuento específicamente, tenemos la temática de la estructura de capital, ¿cierto? O estructura WACC, en la cual importante reiterar de que ustedes pueden eliminar una relación patrimonio-deuda vía balance, porque regularmente, y yo me atrevería a decir que en todas las ocasiones, ha estado presente los balances generales y el estado de resultado. Uno, dos o tres, ya en formato de columnas. Pero importante reconocer que una cosa es la relación deuda-patrimonio en el balance y otra cosa muy distinta es la estructura costo-capital que es el WACC. Porque primero el patrimonio está a valor económico, o sea, debe estar una valorización del patrimonio en términos de mercado y donde necesariamente las empresas SA es la multiplicación del número de acciones en circulación por el precio de cierre de la acción. Y la deuda que se toma ahí es la deuda financiera, o sea, deuda de largo plazo con instituciones financieras, o sea, deuda de largo plazo. Y a su vez también se le pudiese sumar a ello em, eh, un bono corporativo, ya entendiendo que un bono corporativo no tiene una vida útil u obligatoriedad dentro del año. Regularmente los bonos son emitidos como mínimo a 3 años. Por ende, el WACC toma como para estructura, ustedes saben que patrimonio de valor económico, que es el equity, y el debt, que es deuda, pero la deuda financiera, no así la deuda de corto plazo, mis estimados, o la deuda corriente. Eso es preocupación del capital de trabajo. Acá en el WACC es solamente la deuda financiera. Y el B es la sumatoria de ambos, ¿ya? En lo que refiere a flujos de caja, tenemos el flujo de caja bruto, flujo de caja libre,
La distinción entre uno y otro es obviamente los desembolsos no efectivos, las reinversiones, depreciaciones y amortización. Por naturaleza, regularmente refieren a desembolsos no efectivos, ¿cierto? Esos desembolsos no efectivos van negativos antes de impuestos y positivos de forma posterior después de impuestos. Y obviamente las inversiones en tiempo cero, donde ustedes también van a tener que dirimir, ¿cierto? Si esa inversión está comprometida con una reinversión, entendiendo que la vida útil caduque antes que tengan que evaluar el proyecto, ¿ya? Y posteriormente, en lo que refiere a evaluación de proyectos, como concreto, la única temática más compleja son los criterios, en los cuales yo creo que si se remontan un poco a la asignatura evaluación de proyecto, van a saber muy bien en qué situaciones ocupar cada uno de estos criterios que aparecen acá, donde solamente faltaría análisis beneficio-costo o costo-beneficio, ¿ya? Pero obviamente tenemos presencia del BAN, el TIR, ¿cierto? El BAN, la rentabilidad del proyecto, ¿cierto? La tasa interna de retorno es la tasa de exigencia mínima de proyecto o la tasa, ¿cierto? Techo de proyecto o la tasa costo de proyecto. El valor actual de los costos es cuando de alguna forma en dos proyectos tenemos el mismo nivel de ingreso para todos los periodos. Pasa a ser un elemento insignificante y uno solamente saca valor actual de los costos. Beneficio uniforme equivalente, anual uniforme equivalente, el BAUE, permite desempatar o elegir el proyecto cuando ambos tienen distinta vida útil, ¿ya? O sea, un proyecto a 5 años y otro a 6, mi criterio debiese ser BAUE. ¿Y qué es el BAUE? Es la distribución uniforme según el horizonte de ese proyecto a tasa costo del proyecto, ¿ya? Y tenemos payback normal y payback descontado. Payback normal es que ustedes determinen en qué periodo se recupera o se paga el 100% de la inversión sin tener que actualizar los flujos. Y en la segunda alternativa, ustedes sí descuentan los flujos. O sea, restan los flujos a la inversión inicial, pero descontándolos a tiempo presente. O sea, cada flujo, año 1, 2, 3, 4, 5, lo va multiplicando por 1 más la tasa WACC elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y ahí recién pueden restárselo a la inversión y saber en qué tiempo. Regularmente, los payback descontados son mucho más extensos que los payback normales. Esto es por el factor de descuento que tiene comprometida la tasa WACC, ¿ya? Em, Riesgo de rendimiento, yo por lo menos he visto bastante poco relacionado con portafolio cartera, ¿cierto? Esos ejercicios que de alguna forma ustedes vieron en finanzas o finanzas, entiendo, y sí, finanzas uno que tienen que ver con portafolio eficiente, el punto de mínima varianza, la compra de dos acciones, determinar el riesgo y el rendimiento del portafolio y el punto de mínimo riesgo. Eso lo he visto muy poco porque es un tema excesivamente teórico. Solamente en algunos casos vi presente en un examen la temática de poder determinar el precio teórico de la acción. Y eso a través del modelo de Gordon y Shapiro, ¿cierto? En el cual el dividendo se trae valor presente por la tasa de exigencia mínima, ¿ya? Pero no he visto mucho de riesgo-rendimiento en lo particular. En el caso de los mercados financieros, sí o sí se han visto presente el cálculo para la determinación de complementariedad de la deuda financiera, el cálculo de valor presente de los cupones que todavía no hemos cortado o la valorización presente de aquel bono corporativo, ¿ya? Entendiendo que es un instrumento financiero de renta fija, pero a su vez también complementa la deuda financiera. Ahí hay que tener claro qué sistema de amortización se tiene. Uno progresivo francés, donde los cupones están compuestos de capital e intereses. Tenemos un sistema sin amortización o americano o sistema conocido como bullet o de sinking fund, donde solamente pagamos cupones equivalentes a los intereses y en el último cupón pagamos el 100% de la inversión más el último componente de interés. Y también tenemos un sistema que no tiene amortización ni tampoco tiene cupones, pero nosotros sabemos que tenemos que llevar a valor futuro con tasa de emisión
hasta el último periodo y después lo hacemos retroceder a un punto focal específico. Esa es la valorización y obviamente el que presenta mayor nivel de rendimiento, ¿ya? Mercado financiero, bonos corporativos y finalmente tenemos la gestión riesgo financiero, donde obviamente hablamos de modificaciones en WACC KPM, disponiendo betas con o sin deuda, ¿cierto? Y obviamente modificando la estructura de la tasa costo promedio ponderado al capital y obviamente también la valorización o evaluación que podemos hacer con los indicadores financieros. Que esto yo lo he visto en dos oportunidades anteriores, donde se le solicita, según los estados financieros básicos, tanto balance general como estado de resultados, la determinación de índices de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad. Principalmente en liquidez, razón corriente o razón de liquidez, prueba ácida, el activo menos inventario dividido por pasivos corrientes, el capital de trabajo neto, la diferencia, y la razón de efectivo, que es efectivo o equivalente al efectivo dividido por pasivos corrientes. ¿Ya? En las razones de deuda, multiplicador de capital, leverage, deuda total sobre patrimonio, deuda total sobre activo, cobertura de gastos financieros, em, costo financiero sobre venta, eh, efectivo sobre costo financiero. Ahí hay varios indicadores, ¿cierto?, en los cuales cada uno tiene su razón de ser estipulado en el número de veces o estipulado en una razón porcentaje sobre el denominador de la división, ¿cierto? Y en las razones de rentabilidad, retorno sobre ventas, retorno sobre activos, retorno sobre patrimonio, ¿cierto? En la cual lo conocemos como Return on the Sales, ¿cierto? Retorno sobre ventas, eh, ROA, Return on the Asset, ¿cierto? Return on the Asset. Y en el caso de retorno sobre patrimonio, tenemos Return on the Equity, el ROE, ¿cierto? Incluido en algunos casos el modelo Dupont modificado, ¿ya? Y las razones de actividad, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, periodo promedio de inventario, periodo promedio de cuentas por cobrar y periodo promedio de cuentas por pagar, incluido el análisis que se pudiese hacer con el ciclo de conversión del efectivo, ¿ya? Eso en lo que refiere a índices financieros. Sigo insistiendo, igual como lo consultaba la señora Martina, em, la determinación de los indicadores, los índices también van a venir con su fórmula en el anexo. Ustedes no tendrán que crear nada ni recordar ninguna fórmula, porque las fórmulas de forma permanente y regular están planteadas en los anexos de la evaluación que ustedes rinden el primer día, ¿ya? Y pudiese ser de que en el segundo día, en el marco de la evaluación de habilidades directivas, le puedan pedir algo financiero. En alguna oportunidad, en el segundo día, cuando es un trabajo grupal, ¿cierto? Se le ha pedido en algunos casos la evaluación de una inversión, pero obviamente ahí ustedes se quedan trabajando durante parte de la mañana en grupo y ahí están con acceso a computador, internet y pueden, ¿cierto?, determinar si es que obviamente habilidades directivas contemplar algo financiero. Sigo insistiendo, hoy día lo que entiendo yo es que solamente se está preparando, ya entiendo que está definido, los contenidos para la evaluación del primer día de las 6 áreas en las cuales no pueden tener una nota inferior a 4,5 o entiendo de 4,0. Ahí alguien, si tiene claridad, lo podría comentar. Y para poder obtener la aprobación del primer día, entendiendo que hay un porcentaje específico válido para el primer día. ¿Ya? Mis estimados, consulta, dudas o inquietudes, por favor. Alexis, perdón. Don Alexis. Hola profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. Hay un concepto que aparece en flujo de caja que al menos yo no manejo muy bien, que es el de valor desecho. Correcto. El valor de desecho es un valor
en el cual usted estaría dispuesto a vender el proyecto. Ese valor de desecho se dispone antes de impuesto en el último flujo positivo, y usted pudiese también en el último flujo descontar el valor libro. ¿Qué es lo que plantea este valor, don Alexis? Plantea de que usted sí o sí en el último periodo va a vender la idea de negocios, o sea, no va a seguir rentando la perpetuidad. Es por eso que hay una distinción entre el valor de desecho y el valor económico. No sé si usted se recuerda, pero en el último flujo también uno podía colocar un valor económico que era el penúltimo flujo a perpetuidad y se colocaba como elemento positivo en el último flujo. Eh, la distinción es que el valor de desecho plantea de que usted va a vender ese proyecto, o sea, si el horizonte es de 5 años, usted va a vender el proyecto al año 5. En cambio, el valor económico es que usted lo va a seguir rentabilizando, pero solamente puede evaluar un tramo de tiempo. No sé si respondo a su consulta específica, don Alexis. Pero eso va en la parte de las inversiones iniciales, ¿o no? Algo así. ¿Y se va No, descontando periódicamente o cómo era? no. El valor de desecho va siempre en el último flujo. Si tiene un horizonte de 5 años, el valor de desecho va en el periodo 5. En el periodo 0 solamente tiene inversiones iniciales. Ok. Y para calcularlo tengo entendido que hay diversos métodos, creo, económico y no sé cuál más. Claro, el valor de desecho, como es un valor de venta, pudiese estar especificado en el contexto del caso, como decir, el valor de venta de este proyecto va a ser tal monto, o eventualmente también que le entreguen por separado los valores económicos de cada activo, entendiendo que un proyecto en lo que vende en realidad es los activos de forma conjunta. O también determinarlo bajo lógica de valor económico, que sería el penúltimo flujo dividido por la tasa de descuento a perpetuidad. Pero eso es siempre y cuando usted esté bajo la lógica de puesta en marcha. O sea, va a vender, la idea del negocio la está evaluando sabiendo que usted lo va a usufructuar del año 6, 7, 8, 9 hasta el infinito. Pero si usted eventualmente intenciona de que ese proyecto se va a vender en el año 5, hablaría de valor de desecho. Y el valor de desecho acompañándolo también con un valor libro, porque usted debería eh, tener un beneficio tributario antes de impuesto, que sería la diferencia entre el valor de desecho y el valor libro. O sea, el rendimiento de la venta que va a ser en el año 5 debiese estar grabada con impuesto a las utilidades. Por eso se coloca antes de impuesto esa diferencia, porque tiene todo el sentido del mundo de que usted tome el proyecto y diga, ¿sabe qué? Yo el año 5 lo voy a vender. Por ende, el año 5, intermediamente antes de impuesto, usted va a disponer a cuánto lo va a vender y cuánta valor libro le queda, o sea, cuántas depreciaciones no han sido ejecutadas. Bajo esa lógica, el diferencial va a estar susceptible al impuesto a las utilidades. Por eso se colocan ambos conceptos antes de impuesto. Ok, profesor, muchas gracias. De nada, mi estimado, un gusto. ¿Algún otra consulta, duda, inquietud, por favor? Acabo de ver una pregunta de don Felipe Adriasola. Me dice, cuando hay restricción de capital, ¿se utiliza el índice del BAN? Por supuesto. Recordemos que todos los criterios entregados en evaluación de proyectos son para alternativas mutuamente excluyentes. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una restricción de presupuesto? Yo debiese priorizar cuál es el mejor proyecto y cuál es el peor, en un orden. Ese orden lo entrega el índice del BAN. Y el índice del BAN, por concepto de criterio, es el BAN de cada proyecto dividido por la inversión inicial. Eso le va a dar a ustedes un ponderador que transita entre cero y un valor infinito. ¿Qué es lo que plantea el índice del BAN? El índice del BAN dice, la rentabilidad del proyecto yo la divido por su inversión. O sea, cuánto de esa inversión se recuperó. ¿Ya? Si da 1.5, se recupera obviamente el 150%. Si da 0.8, se recuperó el 80%. ¿Ya? Pero una vez que ustedes en el listado de proyectos que van a tener desde el A hasta el E, ustedes les determinan el índice del BAN
y los escriben en el índice del BAN, después con esos indicadores o ese ponderador tienen que ordenarlos desde el más alto al más bajo. Y así va a comenzar su construcción del portafolio de proyectos, donde eventualmente tienen que cortar hasta dónde llegan con esa inversión. Ejemplo, si tiene una inversión inicial, cada proyecto de 100 y ustedes tienen 1000, solamente podrán hacer 10 proyectos, porque ustedes suman la inversión inicial de los proyectos elegidos y esos son los proyectos que pueden financiar. Inclusive pueden hacer ajustes para que elegir un proyecto que no es tan rentable, pero que se ajusta al presupuesto. Eso es una cartera de proyectos y efectivamente, señora Derezola, se utiliza el índice del BAN cuando se tienen restricción de capital o restricción de presupuesto de inversión. ¿Ya? Espero haber respondido a su consulta, don Felipe. De nada. Señorita Martina, Profe, tengo otra pregunta. por supuesto, consúlteme nomás, no hay problema. Lo que no sé es que cuando no le entregan el caso, viene con un estado de resultado, ¿verdad? Regularmente la historia viene con un balance, 1, 2 o hasta 3 años en balance y en estado de resultado. Ya. Por ejemplo, en las preguntas donde hay que calcular el WACC, a uno le piden el patrimonio y la deuda. No Sí, estoy correcto. segura si en las pruebas que yo he visto anteriormente lo que hacen es que sacan de ese balance los valores que van a ocupar para patrimonio y para deuda. Se pudiese ocupar solamente la deuda financiera, pero el patrimonio de valor económico requiere datos porque el patrimonio no es el total de patrimonio que expone el balance. Eso es un patrimonio de valor contable. Regularmente, en el contexto del caso, van a venir número de acciones en circulación y el precio de cierre de la acción. Y así usted determina el patrimonio de valor económico. Pero Ah, previamente, teniendo la información de balance y estado de resultado, usted solamente debería tener un componente que es solamente deuda financiera, porque la deuda financiera es el único ítem que dentro de un balance se encuentra a valor económico por la tasa de interés. Entonces, lo que refiere al patrimonio, ese patrimonio no lo puede tomar en cuenta como estructura WACC, porque lo que se requiere en el WACC es el patrimonio, pero a valor económico, no a valor contable. ya. Y por ejemplo, entonces cuando me den el número de acciones y el valor de la acción, lo multiplico y eso me daría entonces el patrimonio Patrimonio, valor económico, correcto. que se ocupa en el WACC. ¿Y en la parte de la deuda financiera aparece explícita en el balance o tendría que sumar los pasivos no corrientes? Lo que pasa es que la sumatoria de pasivos no corrientes es la deuda financiera. O sea, toda Ah, deuda a ya. largo plazo es deuda financiera, excepto que en el caso digan, para la deuda financiera se van a tomar ciertas partidas. Ah, ya. Ah, ya. Pero Muchas gracias. si no le dijesen nada, se tomarían todas las deudas no corrientes, o sea, deudas que superen su vigencia de un año calendario o de un año contable. Ah, ya. Muchas gracias. De nada, esta Martina. ¿Alguna consulta, duda, inquietud, chiquillos, por favor? Profe, una consulta con respecto al examen. Sí, ¿Tocará hacer flujos de caja? Porque yo he revisado exámenes de años anteriores y siempre son más de análisis financieros que realizar un flujo en caja en sí. pero yo recuerdo puntualmente, mi estimado, disculpe, ¿cuál es su nombre? No alcancé a ver el Felipe, nombre. Ah, don Felipe, sí. Yo eventualmente he visto exámenes de grado que han sido con flujos, ¿ah? Em, pero regularmente entregaban todo el insumo para construir el flujo, como también he visto alternativas de examen o algunos exámenes de ciertos periodos en los cuales ya está dado el flujo y solamente la gran tarea es construir la tasa WACC y descontar los flujos, restar la inversión y terminar el BAN. He visto de ambas alternativas, ¿ah? Pero obviamente eso depende
exclusivamente de cómo estén confeccionadas las demás áreas, porque si nosotros para un ejercicio y para dos alternativas tenemos que construir flujos, esos flujos están en el marco de una historia y obviamente después calcular la tasa WACC, igual es como extenso, ¿me entiendes? Pero cuando no lo he visto en el primer día, sí lo he visto en el segundo día. En el segundo día, que está asociado directamente a habilidades directivas, se plantea una alternativa y se pide su evaluación. Obviamente ahí la ventaja es que ustedes tienen planillas Excel, tienen contenido que puedan revisar de internet. No es así en el primer día de la evaluación de las 6 áreas teóricas o 6 áreas disciplinares. Dicho eso, lo he visto sí, don Felipe. De igual forma, el tema de construcción de flujos de caja. Profe, igual tengo dos preguntas más con respecto al beta apalancado. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no recuerdo muy bien, pero tener el beta de la industria y el beta desapalancado. El beta de la industria y el beta desapalancado son lo mismo, mi estimado. Ah, Es ok. el beta promedio de las empresas del sector. Ahora, ¿por qué determinar beta apalancado? Porque ese beta que usted toma de la industria es un beta que fue un beta promedio de todas las empresas del sector, pero no tiene la realidad de estructura deuda que es de mi empresa. Entonces, para darle un poco de más de contexto realidad, es que se apalanca ese beta sin apalancar o beta de la industria. Y eso se hace a través de una fórmula, que la fórmula es BL es igual a BU, o sea, el beta apalancado es igual al beta sin apalancar, paréntesis de llave, 1 más 1 menos T, que es el escudo fiscal, multiplicado por D dividido E, o sea, la deuda financiera dividida por el patrimonio valor económico, y cerramos los paréntesis cuadrados. Esa es la forma de transitar de un beta apalancado a un beta sin apalancar o de un beta sin apalancar a un beta apalancado, porque obviamente comprenderá que si usted le entregan el beta apalancado y usted requiere saber el beta de la industria, usted también lo podría terminar solamente despejando y sería todo lo que está multiplicando pasa dividiéndose los lados, ¿cierto? Pero también pudiese ser. Ahora sigo insistiendo, es un beta que tiene contexto de las empresas del sector, pero que no responde a una estructura deuda particular de la empresa que está evaluando. Por ende, usted para darle un poco más de contexto realidad a ese indicador y que el KPM y que el WACC represente lo que realmente deberían representar, es que usted le calcula, ¿cierto?, este componente deuda con el sentido de hacerlo más real a su empresa. Profe, ¿usted podría hacer un ejercicio ahora como estilo prueba? ¿Sobre beta apalancado? Sí, o sea, sobre lo que, algún ejercicio que haya entrado como estilo financiero, como de finanzas. Deme un segundo, por favor. Em, deme un segundo. Voy a tomar uno de finanzas porque hace muy poco tiempo tomé una prueba en, en, en Advanced, pero que era más o menos lo mismo. Deme un segundo. Ya. Están viendo, ¿cierto? El caso, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Dice, una prestigiosa compañía inserta en un mercado muy particular decide solicitar vuestra ayuda
en su calidad de asesor con el objeto de cálculo de costo promedio ponderado al capital. La estructura financiera, la deuda, es equivalente al doble de la estructura patrimonio. La tasa de impuesto a la utilidad es 82 y el rendimiento de la deuda es de 12. El KPM apalancado es de 14 y el rendimiento del mercado es 3 veces la rentabilidad de los activos libres de riesgo. El beta de la industria es 0,89. ¿Ya? Lo primero es que tenemos un beta U, puesto que el beta que yo tengo es beta de la industria, 0,89. ¿Ya? Tenemos también un dato que es la relación deuda-patrimonio. Dice, la deuda es equivalente al doble del patrimonio. O sea, D dividido E es equivalente a, em, es equivalente a 2, ¿cierto? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Se está Sí, sí. entendiendo? Perfecto. Sí. Y la tasa de impuesto a las utilidades es del 0,32 en decimal. Entonces, a razón de eso, yo pudiese calcular el beta apalancado, porque a mí me entregan el KPM apalancado, ¿cierto? Yo pudiese, lo puedo sacar de otra forma, pero también ratificando un poco lo que hemos aprendido, o lo que ustedes de alguna forma saben, eh, BU es 0,89, por ende, BL es igual a BU 0,89 multiplicado por 1 más 1 menos T, que es 0,32, ¿cierto? Y eso multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque ya sé que la deuda dividido patrimonio es 2, ¿cierto? Entonces, bajo ese entendido, yo puedo calcular el beta apalancado. Siempre las versiones apalancadas son mayores que las versiones sin apalancar. Esto quiere decir de que si yo dispongo eso en mi calculadora, eso me da 2,1. BL es igual a 2,1. Y ese es mi beta apalancado. Profe, una consulta con respecto a eso. ¿Sí? ¿Sí me Cuénteme. escucha? Sí, Eso lo quiere estoy decir escuchando. que el riesgo de la empresa es más alto que de la industria, ¿cierto? De todas maneras, porque el riesgo es por insolvencia económica. O sea, tiene que pensar que si usted incorpora más deuda a su estructura WACC y por ende al beta utilizado en el KPM, la tasa WACC normal y la tasa WACC con apalancamiento debiesen ser distintas. Y debiesen ser distintas porque obviamente a mayor tasa, mayor impacto en el flujo. O sea, está de más decir de que uno si descuenta flujo al 10% y descuenta flujo al 15%, descontando el mismo flujo por la misma cantidad de periodos, el impacto del 15 va a ser mayor que el del 10, ¿cierto? Entonces, por eso que siempre las versiones con deuda o apalancadas son mayores. BL es mayor que BU. Si ustedes se fijan, BU es 0,89 y aumenta un 2,1. Eso va a hacer de que obviamente el KPM normal con el beta de 0,89, si usted le aplica el beta 2,1, va a aumentar el KPM y a su vez también aumentando el KPM aumenta el rendimiento costo patrimonio capital propio y eso también haría de que el WACC con deuda fuese mayor que el WACC sin deuda. ¿Ya? Profe, ¿de dónde salió el 2? El 2 es porque aquí dice la deuda es equivalente al doble de la estructura patrimonio. Ah, ok. Deuda es el doble del patrimonio. Que sea el doble es que necesariamente la estructura, ¿cierto? Em, em, el patrimonio está contenido 2 veces en las deudas financieras. Si ambas fueran iguales, daría 1. Si la deuda fuese inferior que el patrimonio, daría menos de 1, ¿cierto? Daría 1 si ambas fueran iguales. Pero eventualmente aquí se habla de que necesariamente estamos, el patrimonio representa 1/3
de los recursos de la compañía, ¿ya? Lo cual es un nivel importante de deuda, ¿ya? Respondo su consulta, ¿cierto? El estudiante que me estaba Sí, sí, consultando. sí, sí, quede claro. Perfecto, maravilloso. ¿Tenía la mano en alto don Felipe Adriasola? Francisca Silva, perdón. Hola, Cita profe. Francisca. Hola, cita Sí, Francisca, ¿cómo está? profe, quería hacer una consulta. Lo que pasa es que, a ver, el término apalancado es que tiene deuda, ¿cierto? Como Así es. para... Ya, y el desapalancado que en el fondo no tiene deuda como financiera, El, el ¿cierto? componente, el componente, el componente beta U, a ver, vamos al origen primero. El beta U significa en inglés beta unleverage, que se escribe un leverage. Ese beta es sin deuda y el beta L es el beta leverage, ¿ya? Ya, El beta U no tiene deuda, pero contempla la deuda promedio de empresas del sector, claro, pero ese en está el hecho a fondo es razón de lo que un se ve en el mercado. Claro, entonces de alguna forma representa empresas, pero si eventualmente usted tuviese una estructura deuda distinta a la de la industria, ese beta no la representa. O sea, Claro, si tendría que ustedes, apalancarlo. claro, si ustedes, por ejemplo, analizan, y lo más probable es que en finanzas hayan utilizado una página que se llama de un doctor en finanzas, que es Asbjørn Damodaran, docente de la Universidad de Nueva York. Él en los ratios, en los current data que aparecen como pestaña en la parte superior, él lo que hace, determina los betas por industria. O Sí, sea, la industria farmacéutica, la industria del retail, todas las industrias del mundo. Pero saca ese beta a razón de un conjunto de firmas. O sea, toma 100, 200 empresas que componen el mundo, que no son todas, pero son una muestra, y esa muestra les calcula un beta. Ese beta que se obtiene de esa forma es un beta sin apalancar. Pero después lo que hizo también Asbjørn Damodaran lo que hace es que determina una estructura deuda patrimonio promedio, una tasa de impuesto promedio por país y que impactan a ciertas industrias, y él apalancó todos los betas sin apalancar. Pero ese beta tampoco representa, porque a lo mejor es muy probable de que su empresa tenga una estructura deuda-patrimonio distinta a la del promedio y muy distinta a la de Asbjørn Damodaran, calculada también con el promedio de firmas en cada una de las industrias. sí, sí, eso en algún momento lo vimos en proyecto. Pero, profe, como para entender primero, el WAC siempre considera deuda. Entonces, confundo un poco el que sea con o sin deuda. Y el que sea con o sin deuda, ¿es que ese beta esté apalancado o desapalancado? ¿A eso se refiere que en el fondo el WAC sea con o sin deuda? Claro, primero la deuda, usted contempla una base de deuda porque tiene estructura financiera. De ahí Sí. tenemos el D dividido B y el E dividido B, ¿cierto? Donde B es la sumatoria de D más E. Usted contempla una estructura muy puntual de su estructura, caracterización de su propia empresa. Pero esta estructura también tiene incidencia en la tasa costo promedio o costo capital propio, que es la tasa KPM, porque recordemos que nosotros podemos tener una rentabilidad básica para la valorización de activos acorde a un beta sin apalancar y obviamente el beta que usted apalanque según su realidad. Entonces, ese costo, ese rendimiento de patrimonio, capital propio, también tiene que tener una representación de deuda. Es por eso que modificamos nosotros regularmente el rendimiento del capital propio, a su vez también, y tenemos representada la deuda, apalancamiento dentro de la estructura, pero debe Ya, estar también presente en la tasa KPM, ¿ya? pero el KPM se pide con el beta apalancado. Entonces, igual, es que pasa que me confundo un poco el término que sea el WAC con o sin deuda, porque en el fondo, por eso le digo, el WAC siempre tiene deuda. Ahora va a depender el tipo de deuda, si yo quiero compararlo con mi organización o con el mercado. Y el KPM se calcula con el beta apalancado, que también lo llevo a mi realidad. Entonces, por Por eso como que supuesto, por por supuesto. eso
Por eso, en el fondo, siempre cuando se diga con o sin deuda, es en el fondo definir si el beta es apalancado o no. Esa es como mi De duda. todas maneras, porque si eventualmente usted apalanca el beta y lo inserta en el KPM y en el WACC, va a ser tasas acordes a su nivel de deuda y a su vez a la incidencia que tengan con respecto al rendimiento de capital propio. Ya, profe, gracias. Perfecto, mi estimada. Consulta, duda, inquietudes, chiquillos, por favor. Profe, entonces supongo que esa fórmula de apalancamiento va a aparecer en el examen, ¿cierto? Claro, si eventualmente la comisión que están preparando las preguntas de las áreas disciplinares del primer día estipulan que usted requiere o el objeto de la pregunta es de que transformen betas sin deuda en betas con deuda, claramente también va a ser parte del anexo de fórmulas y va a estar planteado como una fórmula. Sigo insistiendo, chiquillos, no tienen que tener temor de fórmulas que ustedes tuvieran que aprenderse de memoria. Todas las fórmulas que ustedes necesiten van a estar en el marco de los anexos, chiquillos. Eso se lo doy, pero jurado y sacramentado. Siempre ha sido así. Profe, tengo otra pregunta respecto a los flujos de caja, que hay un concepto también de capital de trabajo neto, creo, algo así, CTN, no sé si le Así suena. es. Sí, correcto. ¿Qué relación tiene en el flujo? Porque tampoco recuerdo haberlo implementado en mis clases. En lo que refiere al capital de trabajo, es una inversión inicial, variaciones y recuperación, ¿ya? El capital de trabajo neto, ¿qué representa? El excedente o la necesidad de recursos económicos para ostentar un poco y mantener la idea de negocios. Regularmente hay muchas metodologías, aproximadamente son como 4 o 5, en las cuales el capital de trabajo no hay mayor problema en determinar la inversión inicial, porque regularmente en los planteamientos de los casos se dice la inversión en capital de trabajo es tanto. Entonces con eso en el tiempo cero no habría mucho problema. El problema lo tenemos con las variaciones y la recuperación, porque las variaciones yo he visto de forma presente de que regularmente el capital de trabajo neto se calcula a razón de la variación de los costos operativos. Por ejemplo, que los costos operativos del año 1 al año 2 aumenten de 100 a 120, requiere de que usted en el año 1 registre una variación negativa de capital de trabajo. O sea, ¿qué ejemplifica eso en términos regulares? De que usted requiere el negocio del año 1 para el año 2 y para que el 2 siga funcionando de igual forma, requiere una inyección de 20 unidades monetarias para poder llevar a cabo el proyecto. Y posteriormente, tiene también en el último año una recuperación. Regularmente se dice que la recuperación es un porcentaje de la inversión inicial, o sea, si la inversión inicial en capital de trabajo fueron 2.000, se dice la recuperación del capital del trabajo es un porcentaje de esos 2.000, 50% serían 1.000 positivo en el último año, o también la suma de las variaciones. Todas estas variaciones que quedan como una fila después de los desembolsos no efectivos, pudiese ser recuperación de capital de trabajo. O sea, todo lo que yo eventualmente dispuse en la idea de negocio para permitir su funcionamiento regular, yo el último año voy a recuperarlas porque las voy a recuperar bajo la lógica de que yo le entregué al proyecto, pero el proyecto tiene que ser capaz de entregarme a mí. Sigo insistiendo en términos súper simples, el capital de trabajo son necesidades y requerimientos actuales para poder llevar a cabo la idea de negocio. Ejemplo, si usted tuviese una empresa o tuviese un Uber, por ejemplo, y todos los días de la mañana sale a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hoy día, en la noche, debiese tener usted recursos para mañana en la mañana echar combustible, porque no sería lícito de que usted se levante en la mañana y el primer cliente que va a llevar, usted le pida plata para pasar a echar combustible y hacer la carrera, ¿cierto? Son requerimientos básicos para poder mantener la continuidad del proyecto. Eso se define el capital de trabajo. Ahora, la forma, hay diferentes metodologías, pero
la que más regularmente se utiliza es aquel capital de trabajo que se determina a razón de aquellos aumentos de los costos operacionales, ¿ya? Esa es la que regularmente se utiliza. Hay también un factor de temporalidad. Por ejemplo, los emprendimientos turísticos, donde el turismo es excesivamente temporal, pudiese representar la cantidad de meses del año en el cual no recibe ingresos. Eso es un capital de trabajo determinado en términos temporales o por estacionalidad. Y eso es tomar los costos operacionales del año, dividirlos en 12 meses y después multiplicarlo por la cantidad de meses que no hay ingresos. Eso es también temporalidad en, en el capital de trabajo. No sé si respondo a su consulta, mi estimado. Sí, profe, relativamente. Estoy Dado la estudiando. cantidad de información que usted dio, ¿no tendrá un ejercicio de flujo de caja por ahí donde pueda implementar quizá valor de desecho y el capital de trabajo neto? Eh, Tendría que buscarlo porque en este momento no lo tengo porque yo dicté hace ya más o menos una cantidad de periodos evaluación de proyectos. Ahora por el momento no los tengo. Déjeme buscar si encuentro algo en el marco de valorización de empresas, ¿ya? Deme un segundo, mi estimado. Mm, a ver, veamos. Amortizaciones. No. Bueno, aquí está la fórmula de beta apalancado y beta sin apalancar, por si acaso. Em, una buena oportunidad. Vi esto. Señorita María, cuénteme nomás, mientras yo busco el archivo. Hola, buenas tardes, profesor. Una consulta, ¿toda la dinámica de esta clase va a ser así, solamente resolviendo dudas o va a mostrar alguna presentación o algo? Yo eventualmente me pidieron que solamente trate los temas como lo expuse en la diapositiva. Temática de casos no, pero no sé si va a haber otra instancia. Me imagino yo que me lo van a comunicar para poderlo yo hacer de esa forma, pero por esta vez me dijeron que iba a ser en este contexto solamente. Ya, ok, gracias. Em, mm,
Profe, yo tengo una consulta Sí, cuénteme. con respecto al valor de la empresa. Cuando se calcula, siempre tiene que ser con valor residual, ¿cierto? Cuando se calcula el valor de la empresa, ¿en qué contexto? ¿En formulación y evaluación de proyectos? No, en valoración de empresa. El Enterprise Value. Ya. Y el objeto de calcular el valor de la empresa tiene que ver con, si me puede contextualizar, por favor. Es que nosotros vimos en valoración de empresa esta fórmula que es la sumatoria de los flujos caja libre dividido la tasa de descuento más el valor residual. Dividido también Ya, la correcto. tasa de descuento. Ya, correcto, sí lo entiendo. Eso tiene un sentido, ¿ah? Eso tiene el sentido siguiente, de poder calcular una valorización de la empresa más allá del horizonte. Porque ahí se usa perpetuidad, ¿cierto? Claro, correcto, porque usted requiere hoy día calcular esa valorización, ese horizonte, pero en ninguna oportunidad usted va a vender la empresa posterior al año de evaluación. Y nosotros no pudiésemos llevar de forma per se particular correlación ingreso-costo. Perdón. No podemos llevar de forma per se calcular flujos de caja infinito. Entonces, para poder hacer un cálculo puntual de una valorización que sí represente, por ejemplo, evaluaciones del 1 al 5 y del 6 hasta el infinito, es que usted determina ese valor económico de la empresa. ¿Ya? Y con respecto a la misma fórmula, cuando se habla de flujo de caja libre, y hablamos de este contexto de la evaluación de la empresa, se usa el estado de resultados, ¿cierto? O ahí tiene que haber un flujo de caja como de proyecto. Es que regularmente, si usted no tiene información para construir flujos de caja, usted lo que pudiese determinar es un estado de resultado y a eso sumar los desembolsos no efectivos, porque recordemos que el flujo de caja, en términos después de impuestos, son exactamente igual al estado de resultados, solamente que el estado de resultado tiene el componente de tener ingresos y costos según principio del devengado. No así los flujos de caja donde se mira ingresos y salidas como una empresa, como una caja negra, que entra y salen cosas, ¿cierto? Ingresos entran, egresos salidas, ¿ya? Eventualmente, si usted no tuviese información de la empresa, usted pudiese tomar como base el estado de resultado, sumarle los desembolsos no efectivos y plantear ingresos, o sea, inversiones tangibles o también capital de trabajo. Y con inversión, variaciones y recuperación en el último periodo. Usted lo pudiese contemplar porque si no tiene información es la única aproximación que tiene. Ahí sería, profe, el EBIT, ¿cierto? Por el escudo fiscal, más la de depreciación y amortización, menos el CAPEX y la variación del capital neto, ¿no? Claro, ahora hay un tema puntualmente con lo que se estipula como CAPEX, porque el CAPEX son inversiones en activos. Recordemos que el CAPEX es interesante cuando uno quiere buscar los volúmenes de depreciación, ¿cierto? Pero también tengamos presente de que el CAPEX no contempla estudios los cuales pudiesen ser eventualmente amortizables, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener presente lo delicado de los desembolsos no efectivos? Porque recordemos que las depreciaciones van antes del escudo fiscal y después van recuperadas, igual que la amortización. Amortización referida a la disminución por vida útil de este activo que es intangible, ¿cierto? Pero tener cuidado porque no necesariamente el CAPEX tiene todo lo que yo requiero para el proyecto.